Jeremías capítulo 29 y vamos a leer el versículo 11, por favor. ¿Cómo dice? Porque yo sé los pensamientos, dice, pensamientos y no de mal. A ver, vamos a leerlo juntos otra vez. Dice Isaías capítulo 29, versículo 11 así. Porque yo sé los pensamientos, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, cuando partimos de ahí, yo mencionaba un poquito a fin del año pasado, por la palabra de Dios, que cuando vamos a entrar a un año nuevo, normalmente este versículo circula en todas las redes sociales y en la mayoría de iglesias cristianas, y creo que cuando lo recibimos es algo muy bueno, es algo muy positivo. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Y cuando usted lo escucha así, por ejemplo, hermano Mike, el Señor dice, yo tengo buenos pensamientos para ti. Hermana Socorro, el Señor dice, yo tengo buenos pensamientos para ti. Hermana Diana, Keila, hermana T, hermana Michelle, dice el Señor, yo tengo buenos pensamientos para ustedes. Y a poco no se queda uno así como, sí, Señor. Pero sabe, cuando estamos ya hablando, juntamos viernes, juntamos el domingo y el día de hoy, juntamos, esa es la visión de Dios para ti como creyente. Alguna gente algunas veces también llega a pensar y decir, bueno, ese versículo se aplica mucho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Quizás ya no pudiera ser tan directo para nosotros, pero ahorita le voy a explicar cómo podemos aplicarlo muy bien a nuestra vida. Porque normalmente cuando un predicador sube al atrio, al púlpito, normalmente uno espera una palabra de bendición. Normalmente uno no quiere predicaciones que lleguen a talar nuestro orgullo. Normalmente uno espera escuchar palabras de ánimo y no golpes como es que eres pecador y es que tú necesitas arrepentirte, porque lo que queremos es escuchar este tipo de mensaje. Ahora, no está nada mal. ¿Quién no anhela una buena noticia? Todos, ¿verdad? Llega el año nuevo y por un lado quisiéramos que el gobierno o el presidente se parara y dijera dinero gratis para todos los ciudadanos y todas las familias otra vez. Y todo el sector de salud gratis para todos, sobre todo ahorita en pandemia. Y todos los que no tienen trabajo, metan su aplicación, les vamos, o sea, ese tipo de noticias la esperamos. Pero ¿qué tal cuando de repente alguien se para y dice, ¿quién quiere, por ejemplo, $1,000 a la semana? No, pues yo. Te espero a las 6 de la mañana, empezamos a trabajar. No lo vas a regalar. Te lo tienes que buscar. No, así como que, y a veces así le hacemos a la palabra de Dios. Señor, aquí estamos, háblanos. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Amén, dice el Señor, pero lee los versículos anteriores. No te vayas al 11 nada más. Si se da cuenta, no está al inicio del capítulo. Está en el versículo 11 donde Dios dice, mira, y no es mentira. No crea que estoy tratando de mentirle a usted o de lavarle el coco. Dios dice, yo veo las familias, las parejas, yo veo a los hijos, a los jovencitos, los niños que están allá. Dice Dios, realmente yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. Y no solamente somos los hijos de Dios, somos el tesoro apreciado y valioso de Dios. Cuando Dios hizo el universo, hizo el cielo, hizo la tierra, y dice, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero luego viene el versículo y dice, puso al hombre como corona de la creación. Es decir, todo lo que está aquí es hermoso, pero esta parte que vengo a colocar aquí viene a ser lo más sublime delante de los ojos de Dios. Ahora el hombre cayó, el hombre se corrompió, pero viene el segundo Adán, que es Jesucristo, y dice, yo vengo a redimir a aquellos que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo, y luego los congrega en un pueblo espiritual llamado iglesia, y entonces dice, yo les amo, y los planes que yo tengo para ustedes son de bendición. Pero decíamos, esa es la visión de Dios. En lugar de irnos a murmurar como el pueblo,
Se imagina, el pueblo había escuchado estas palabras o pudiera haberlas escuchado, y de hecho no las escuchó directamente porque Jeremías se escribió después de Éxodo, pero cuando llega Moisés y dice, Dios me ha mandado para que sean libres, ya a partir de ahí ya hay un plan de Dios, un propósito de Dios. Yo tengo pensamientos de bendición para Israel. Y entonces el pueblo se alebresta y dice, Dios viene a sacarnos y nos va a sacar con brazo fuerte y con su mano, así, su brazo extendido y con su mano fuerte. Y ahí viene Dios y nos enviamos. Pero se acuerda rapidito, comenzaron a decirle a Moisés, ¿y tú por qué nos juzgas? ¿Nos vas a matar igual que mataste al egipcio? Oye, vengo a traerte los pensamientos de bien de parte de Dios. Sí, sí, pero ¿quién te puso a ti como juez? Dios. Bueno, ok, a ver, vamos para afuera. Y se acuerda todos los que leímos, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, capítulo 15, murmuró capítulo 16, murmuró capítulo 17, nos vamos a Números, siguen murmurando, nos vamos a Levítico, hay algunos aspectos que no le gustaban al pueblo de Israel, nos vamos a Deuteronomio y tiene que venir la repetición de la ley en el capítulo 5 de Deuteronomio, porque el pueblo normalmente se divagaba, es decir, se extraviaba del camino, murmurando, quejándose y poniéndose a veces en contra de Dios. Ahora, cuando hablábamos el domingo y yo mencionaba por la palabra de Dios el ejemplo de Saulo de Tarso, ahorita no lo vamos a leer, pero se acuerda que Saulo de Tarso está por un lado parte del pueblo de Israel, él era, y entonces él está por acá y dice, yo tengo una visión. Y junto con el liderazgo de aquel entonces compartían la visión. Y en aquel entonces Saulo decía, se juntaba con los fariseos, saduceos, a ver, vengan para acá, miren, yo soy, ahora, note cómo es el movimiento de aquel entonces. Aquí están los líderes. ¿Quiénes son los que deberían de hacer la revolución? Los líderes. Pero los líderes no están trabajando ahí. Los que están trabajando ahí precisamente es los líderes manipulando el pensamiento y la pasión de un joven llamado Saulo de Tarso. Entonces lo empujan, lo avientan y dicen, tú vas a hacer. Y él también tenía su visión, ¿verdad? Y ustedes pueden leerlo en Hechos, podemos descubrir más o menos. Él también decía, yo fariseo de fariseos, yo irreprensible en cuanto a la ley, yo, miren, me la sé de así, y luego en mi carácter parecía que él tenía una carrera estupenda de acuerdo a su propia visión. Pero ¿se acuerdan que yo les comentaba? Ahí viene, y lo decía, ahí viene montado en el burrito, ahí viene montado en el caballo, y cuando el Señor Jesús se le aparece, le cambia totalmente la visión. Si miran en su hojita, por favor, del lado izquierdo, el título de arriba, ¿cómo dice, hermanos? Sé que obediente a la visión. Porque se acuerdan que veíamos en la palabra de Dios que Saulo de Tarso le dice al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión. Al contrario, yo fui obediente a todo lo que el Señor me mostró. Pero mire del lado derecho en la hojita hasta arriba. Está Éxodo 25:40. ¿Cómo dice Éxodo 25:40? Otra vez, por favor. El Señor Jehová está hablando a su siervo Moisés y vea lo mismo, ¿verdad? El Señor le presenta una visión de todo lo que Moisés tenía que hacer. Moisés tenía una tarea no solamente de sacar al pueblo, pero Moisés tenía la tarea de enseñarle al pueblo las cosas como tenían que hacerse para adorar a Dios. Y además de eso, Moisés estaba recibiendo, y vas a notar, van a ofrecer 2 tórtolos, van a ofrecer 2 palominos, para la expiación de los pecados van a traer un cordero ileso, sin mancha, y él estaba anotando, y vas a hacer el tabernáculo de esta medida y de esto, y estos materiales. Pero a ver si lo entiende. Qué curioso que Dios le dice, pero lo vas a hacer todo conforme al modelo. No le vas a poner tu invención, no le vas a poner tu carisma,
No le vas a poner, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Se imaginan las mujeres de hoy en día? Y lo digo con respeto, ya Moisés dijo que el tabernáculo va a ser azul. No, yo pienso que se ve mejor morado. Pastor Moisés, pensamos que el tabernáculo, las cortinas deberían mejor de verse morado porque el hombre no sabe de combinar colores, pero la mujer sí. Y mire, aquí pudiéramos poner, o sea, y no estaría nada mal, pero la instrucción de la visión que Dios le da a Moisés es, ¿ya lo viste, Moisés? Exactito a esa visión lo tienes tú que hacer. Para que cuando ahora tú recibes la palabra de Dios y Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, en lugar de decir, normalmente uno piensa, Dios tiene pensamientos de bien para mí. Señor, ya me voy a ganar la lotería. Señor, ya me voy a buscar un buen novio. Señor, ya voy a tener una mejor casa. Señor, ya voy a... Y dice Dios, mira el modelo que se te presenta y haz todas las cosas conforme al modelo. Es que somos matrimonio. Bueno, mira las instrucciones para el matrimonio conforme al modelo que Dios nos muestra en su palabra desde Génesis hasta el final, incluyendo Apocalipsis. Es que por acá dicen que, y es que la familia me dice que, y es que el psicólogo me dice, y es que las redes sociales le apuntan su número, y es que además de eso yo siento, pero Dios dice, haz todo conforme al modelo. A los jóvenes les diría lo mismo, es que yo quiero vivir el mundo, yo quiero tener una carrera. Sí, puedes tener una visión, pero tienes que seguir la visión conforme al modelo que Dios te ha trazado. O es que yo quiero servir al Señor, inclusive dentro de la iglesia, algunas veces uno dice, yo quiero servir a Dios, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer lo otro, creo que yo estoy bueno para... Y dice Dios, a ver, espérate, yo tengo una visión para tu vida, haz todo conforme al modelo. Si hablamos de liderazgo, ¿se acuerda? Por ejemplo, Moisés dice, aquí me puso Dios, vámonos. Pero Natán y Coré decían, ¿por qué le tenemos que hacer caso a Moisés? Y luego cuando cruzan el Mar Rojo, después ahí viene su hermana María, también saltando y cantando con panderos, y después de eso empiezan a murmurar contra Moisés también, su misma hermana, si Dios también habla a través de mí, si Dios también ha traído unas cosas buenas, como que yo también. No, María, haz todo conforme al modelo que se le presentó a Moisés. Y el modelo de Dios en ese momento es que Moisés va adelante, detrás de él viene Aarón, detrás de él viene todo el pueblo. Es que Dios es un Dios machista. No, no se trata de machismo, se trata de seguir las instrucciones. Ustedes saben, por ejemplo, hoy en día, no sé qué tan cierto sea ya, pero en mis tiempos de joven, como dice el pastor José hace 3 años, ¿verdad? Todos los mejores cocineros del mundo son hombres. Los mejores chefs del mundo. ¿Será cierto todavía? Pero aprendieron de mamá, ¿verdad? Y cuando mamá les decía, los chilaquiles se hacen así, 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 no se le inventó el hombre, se le inventaron las abuelas de aquel entonces. Ahora el hombre puede decir, somos los mejores chefs del mundo, sí, pero mira tu raíz, lo aprendiste todo conforme al modelo que estaba acá atrás. El hombre puede hacer muy buenos tamales, pero lo aprendimos de la abuelita. El hombre puede, yo le decía a mi esposo, yo hasta sé coser a máquina, pero lo aprendí de mi mamá. Yo hasta sé hacer esto, pero muchas cosas que, por ejemplo, yo creo, Pastor José, muchas cosas que sabemos hacer lo aprendimos conforme al modelo. Qué importante es eso cuando vemos o hablamos de la visión. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 19. Hechos capítulo 26, versículo 19. Y cuando ya lo tenga, diga, seré obediente a la visión celestial. Versículo 19, ¿cómo dice, hermanos? Ahora lea el versículo 12, por favor. Ocupado yo en esto, iba ¿hacia dónde? Con
poderes y en versículo 10, vamos un poquito hacia atrás, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yeah, I know. Ok, sé obediente a la visión. Dios nos está hablando de eso. Cuando miramos la vida de Saulo de Tarso y que la estamos leyendo en estos versículos, ustedes ya captan, aquí hay un hombre que llega a ser hombre de Dios, pero antes era un hombre común y corriente. Y como hombre común y corriente tenía sus propias ambiciones y tenía sus propios sueños y tenía sus propios anhelos y se movía de un lado hacia otro, y ustedes lo ven. O sea, yo iba para acá y castigaba y golpeaba y encarcelaba, y cuando los mataban, yo estaba ahí. ¿Cuántos votan que era el primero en levantar la mano? Apedrénlo. Y se acuerdan inclusive de Esteban, capítulo 6, no lo busque de Hechos, me parece. Ahí está Esteban predicando y está a punto de ser muerto, creo es capítulo 7, y ahí está Saulo de Tarso. Yo les cuido la ropa, echen más, pero me lo matan. Y entonces le decía a mi esposa que me parece que allá en Israel se inventó la canción We rock you, porque los mataban a pedradas, ¿verdad? Y entonces allá va y dice, yo andaba en esto, ya cuando leamos por ahí, yo andaba en esto. Y cuando andaba en esto, se me apareció el mismo Señor Jesús y me dijo, Saulo, tú traes una lista de cosas tremendas y traes cartas y poderes humanos que no están conforme al modelo que yo estoy trayendo al mundo. Y vienes con una pasión y con un ardor, y vienes, y sabe que hay un versículo ahí que dice, y yo creía que servía a Dios de esa manera, porque así nos pasa aún en la iglesia. Yo creo que sirvo a Dios de esta manera, y déjeme, le voy a dar algunos ejemplos. En algunas congregaciones a veces la gente se aloca y, tú estás hablando lenguas, pues es para no verme mal. Y no le miento, en el nombre del Señor Jesús le digo que la mayoría de ellos no tiene el don de lenguas del Espíritu Santo. Y ellos creen que sirven a Dios de esa manera, están reprobados porque no es conforme al modelo de Dios. Otras personas se levantan y dicen, Dios me acaba de dar una revelación y dice que este año va a ser de bendición para Estados Unidos. ¿Será cierto? Bueno, el año 20, no le miento, en el 2020 hubo una profecía de bendición, y hasta le puedo dar los nombres de profetas y apóstoles muy famosos. Dios les dijo, no es cierto, yo voy a traer una pandemia y voy a sacudir la tierra. Y ellos piensan, con esto yo estoy sirviendo a Dios, y Dios dice, pues no me estás sirviendo. Te estás sirviendo a ti mismo, igual que Saulo de Tarso, que él quería la fama, que él quería el poder, que él quería llegar a ser un gran líder quizás en su pueblo Israel, y decía, voy a acabar con el cristianismo. Y Jesucristo lo para y dice, no lo vas a acabar, porque yo soy el cristianismo, yo soy la fe de los cristianos, yo soy la roca de la iglesia, y ni el mismo infierno va a prevalecer contra la iglesia. Entonces le cambia la visión a Saulo de Tarso. Y entonces se da cuenta cómo podemos aprender un poquito acerca de la visión, y si lo aplicamos a nuestra vida, mire, nosotros ya en una manera práctica decimos, a ver, yo soy esposo, ¿cuál será tu visión, Señor? Yo quiero ser feliz, quiero tener una buena casa, todos los ejemplos que ya pusimos. Entonces Dios va a decir, a ver, échale un vistazo al modelo que yo te mostré aquí. Y así rápido el Señor va a decir, vas a amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Ay, eso no se lo merece, Señor. No me sabe ni planchar, no me sabe ni esto, o se ha portado malo, pero luego también la mujer lo va a cambiar. Señor, yo quiero servirte, y bueno, mira el modelo. Oh, es que sométanse las mujeres a sus esposos en el Señor nada más, por esto y por esto. Eso es machismo, va a decir la sociedad.
Eso está en contra de, porque además yo tengo sueños, metas, planes, y el Señor va a decir, hombre y mujer, cualquiera, hombre o mujer, vente aquí a leer lo que debes de hacer como hombre y como mujer. Lo malo es que a veces la iglesia le decimos, y cuando hacemos eso, entonces nos salimos del propósito de Dios. Y se acuerda, los planes que yo tengo para ustedes son de bien, pero me está yendo re mal, Señor. Sí, porque te saliste del modelo que yo te tracé. Y la juventud igual, ¿verdad? Señor, es que mis padres no me comprenden. Señor, es que la sociedad y me empujan a esto y yo también quiero hacer, pero y como dijeran todos los antiguos, incluyendo Salomón, yo también fui joven, ¿verdad? Dianita, esta hermana Keila, que es la más joven, yo también fui joven, pudiera decirnos el escritor sagrado, y todos sentimos lo mismo que ustedes. Y nuestros hermanos que con mucho respeto son los más adultos, ellos nos dirían a los menos adultos, vivimos los mismos problemas de ustedes, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el? No es que, por ejemplo, alguien puede decir, es que los pastores de ahora no comprenden a la juventud de hoy. Fuimos jóvenes y sentimos igual y nos apasionamos igual y queríamos volar igual y los matrimonios más jóvenes quisiéramos o no queremos escuchar los consejos de los viejos porque no, es que ya el mundo es diferente. Los problemas son los mismos: hombre contra mujer, mujer contra hombre, padre contra hijos, hijos contra padres, hermano contra hermano, y el mundo es el mismo caos porque se han salido del modelo que Dios les trazó, nos trazó, ¿verdad? Bueno, en el lado izquierdo de su hojita, que no quiero que el tiempo me gane, creo que podemos entenderlo de esta manera mejor. Número 1, ¿cómo entender la visión? Vamos a entender la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia y también en una manera familiar y personal. Número 1, hermanos, hay que identificar lo siguiente. Ayúdeme a leer. El origen tiene que provenir de Dios o de lo contrario será una visión equivocada y egoísta. Hasta ahí. Voy a ir explicando rápido. Cuando hablamos del origen de la visión, usted tiene que recordarse, si no viene el origen de la visión de parte de Dios, entonces todo es material, todo es terrenal, todo es egoísmo y es una visión equivocada. Ahora piense rápido, que ahí está Adán y Eva. Y ahí viene la visión diferente. Con que Dios les dijo que no coman de esto y ellos pudieran voltear. Sí, mira, nos dio toda esta riqueza y todo el mundo y todo el planeta es para nosotros. Esa es la visión de Dios y van a prosperar, pero la visión de las serpientes no es cierto. Si tú comes de esto vas a ser como Dios. Es una visión diferente. Ya el pensamiento de la mujer cambia, el pensamiento del hombre se altera también, porque los hombres según tan inteligentes, pero a final de cuentas, ¿quién manda en la casa? Eva, ¿verdad? Eva mandaba en la casa. Entonces, y comen y caen, se pierde la visión de Dios. Al perderse la visión de Dios, Adán y Eva salen del paraíso por no seguir la visión que Dios les había dado a Adán y a Eva. Es un ejemplo. Vamos al número 2, propósito. El propósito de la visión del buen origen siempre producirá bendición a tu vida en todos los niveles. El propósito. Yo sé los planes que tengo para ustedes son planes de bien. Cuando el origen es de Dios, el propósito siempre es de bendición. 3, el plan. Dios siempre hace todo con un plan determinado. Si lo sigues obediente, obtendrás la recompensa. Y lo vemos en todo, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, ¿se acuerdan iba a decir del presidente, del profeta Jonás? Ve a Nínive. Ve a Nínive, Jonás. Ahí está la visión. Vas a quedar como un profeta grande y en lugar de profeta grande queda como un profeta menor porque no alcanzó a hacer mucho a causa de su desobediencia. Y allá va. Dice el Señor, ya está de mala manera, ¿verdad? Ya había pasado por el pez, ya había pasado por todas las tragedias anteriores y luego sale, ok, ya voy a entender. Según había aprendido la lección, pero a ver, dice Dios que eso y que el otro ya,
y así lo dice más o menos la Biblia. Se va por allá, se sube a una montañita. ¿Qué estás haciendo, Jonás? Estoy esperando a ver cómo Dios destruye a Nínive. Porque la visión de Jonás es que Dios destruya a los pecadores. La visión de Jonás es que Dios traiga castigo. ¿Y a poco no nos hemos parecido algunas veces? Es que esa gente es bien rebelde. Ojalá por allá les caiga un rayo. Es que esta gente no hace esto. Ojalá por allá. Es que la visión de Dios es diferente. No le puedo desear mal a la gente de la iglesia porque es el pueblo de Dios. No, vete de la iglesia porque tú eres esto, lo otro, aquello. Aquí ya no le puedo desear mal a la gente. Por muy mala que sea, es el pueblo de Dios. Ahora, en el caso de Jonás no era pueblo de Dios. Y Dios le dice, no sabes lo que voy a hacer. Los planes que yo tengo son de bendición, Jonás. Y mire, si Jonás hubiera obedecido, así lo dice la Biblia, toda la nación de Nínive, que si no me equivoco eran de la familia de los asirios, toda la nación se convirtió a Dios. Hubiera llegado a ser el mejor evangelista de aquel entonces. Lo que algunas veces los pastores soñamos. Yo quisiera pararme ahí en la plaza del centro y predicar el evangelio y que miles de personas, así como le pasó a Pedro, se arrepientan de verdad en ese momento y que uno quede, Señor, gracias por tan grande milagro. A Jonás le hubiera pasado esa fama o por lo menos ese gozo, qué hermoso se sintió, pero no. ¿Sabe que Jonás hasta se enfermó? ¿Cómo es posible? Y luego Dios permite que surja una planta mala que le da sombra y luego ya está, y en la noche un animalito se la come, la planta se seca y después Jonás está, ¿cómo es posible que permitieras que esta planta ya se secó, era mi sombra? Y le empieza a reclamar, por eso no quitamos la parte de la murmuración, le empieza a reclamar a Dios y Dios le da la lección. Tú te atreviste a tener misericordia de una planta que ni siquiera era planta, era una hierba mala. ¿Cómo no me voy yo a tener misericordia de toda esta nación? El propósito de Dios. Dios tiene siempre un plan. ¿Sabe por qué el Señor Jesús nació en Belén? Dios tenía un plan, el pastor José nos predicó de ello. ¿Sabe por qué nació en un establo y no un palacio? ¿Se acuerda de esa predicación del pastor José? Porque Dios tenía un plan de salvación y de redención para todos los niveles o estratos sociales. ¿Saben por qué el Señor tardó tanto tiempo en descender? Porque Dios tenía un plan. El apóstol Pablo contesta una pregunta y dice, ¿y por qué el Señor Jesús tarda en venir? Porque Dios es paciente y quiere que todos aquellos que Él ha escogido y pensado en la eternidad lleguen al arrepentimiento. Él tiene un plan. Necesitamos aprender a confiar en el plan. De otra manera, no funciona. Adelantito dice, o allá abajito dice, además viene dentro de una visión hay un instrumento o instrumentos. Aquí identifícalo, dice. Puede ser tú, puede ser tu trabajo, puede ser la iglesia, puede ser tu familia, puede ser alguna situación por extraña o difícil que parezca, necesitas identificar el instrumento. Un pastor ya más de mayor experiencia nos comentaba precisamente esta parte. Quizás estas enfermedades son para Dios quiere acercarnos a Él. Quizás estas enfermedades son para que Dios muestre su poder y su gracia en alguna manera. Por más de 40 años en el tiempo del Señor Jesús, nació un niño, por supuesto, creció hasta, si no me equivoco, más de los 40 años y el Señor pasó por ahí y todos a ese invidente, a ese ciego, la gente lo veía así. Porque para ellos el que tenía alguna enfermedad había pecado. Y decían, y fíjese cómo son, ¿verdad? Señor, ¿quién pecó? Los papás de yo creo, a ver si me entiende, lo digo con mucho respeto, yo creo tuvieron relaciones antes del matrimonio, ¿verdad? Y por eso su hijo nació así ciego, Dios los castigó. O a lo mejor él pecó, Señor, y sabe la respuesta del Señor Jesús. No pecó ni sus padres y tampoco pecó este señor. Esto Dios fíjese hasta dónde llega el plan de Dios. Este ciego, Dios le permitió nacer ciego
para que cuando yo venga se manifieste delante de ustedes que yo soy el Hijo de Dios y que tengo autoridad para sanar. Y lo que sucedió acá es para que ustedes sepan que yo tengo poder sobre la muerte. Y lo que sucede aquí es para que ustedes sepan que yo soy Señor del sábado. Y lo que pasó aquí es para que ustedes sepan que el reino de Dios ha llegado en medio de vosotros. Pero a veces nosotros nos espantamos. Yo creo que estoy en algún pecado porque me está yendo re mal. O la gente puede pensar que tú estás en algún pecado porque tienes una enfermedad, tuviste corona, tuviste esto, has padecido lo otro. Y a veces uno se siente abrumado y más bien tienes que identificar. Quizás Dios te permitió alguna enfermedad, quizás Dios te permitió alguna situación difícil, quizás has pisado muy hondo, como dice la sociedad, pero para que Dios te está diciendo, ch, 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 cristiano, cristiano. Y uno anda por acá en el mundo como que ni escucha a Dios. Uno viene a la iglesia y escucha la palabra y Dios dice, te estoy hablando, te estoy hablando. Bueno, a ver, dejo que una enfermedad. Ah, no entiendes. A ver, dejo que otro problema. Ahora dejo que esto para que uno vuelva. Señor, me estás buscando, te estoy buscando, pero no pones atención. Y a lo mejor el plan de Dios de tu enfermedad o de tu problema es decirte, te he estado buscando, pero no te acercas. Te he estado llamando desde el púlpito, pero no te arrepientes. Te he estado llamando desde la iglesia, pero no asistes. Te he estado... Necesitamos identificar el instrumento. A veces eres tú, a veces puede ser tu situación o cualquier otra manera. Pero además de ello, ya que hay instrumentos, ahí abajito dice, hay capacitación. Solo recuerda, Dios siempre provee los medios y no hay excusas. A veces la gente, mire, por ejemplo, yo pudiera decir, Señor, me diste una iglesia bien difícil. Mira, ahorita ya tan llena y bonita que se veía, ahora está toda vacía. ¿Qué iglesia tan difícil? Yo creo, Señor, que y en términos humanos, cualquier pastor pudiera pensar, creo que no soy tan mal pastor, creo que no estoy tan viejo, creo que todavía tengo buenos planes, creo que a mí me gustaría una iglesia así enorme, tremenda, y pero se da cuenta, esa visión es muy humana. Cuando el pastor reacciona y dice, Señor, ¿qué está pasando? Y dice el Señor, aquí hay un instrumento, ¿verdad? Entonces el instrumento tiene que ir a buscar la visión. Y cuando Dios ve que eres sincero en buscar su visión, Él te capacita. De manera que si lo aplicamos, el Señor pudiera decir, Pablo, o sea, si la iglesia no crece, si algunos de la iglesia no, sí, a lo mejor es tu culpa. Señor, pero es que no, o sea, revisa tu calendario, revisa tus actividades, revisa tus rodillas. Si la iglesia no está marchando del todo bien, a lo mejor es la culpa del pastor. O al revés, a lo mejor es la culpa del creyente mismo. Y cuando el creyente viene, se acuerda que lo he explicado algunas veces, esta iglesia está re chiquita porque no todos ustedes vienen. Si todos viniéramos, entonces, qué iglesia. Y si todos trabajamos en invitar, y si todos trabajamos en quizás, pero se da cuenta aquí, no hay excusas. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, me voy a ir al cielo, pero un poquito fracasado porque la iglesia no creció, mejor la cerramos, como que a lo mejor tú no querías hacer nada y Dios va a decir, no, mira, yo te puse una hermana Lupita que toca, una hermana Lupita que da clases, un hermano Tony que apoya, un pastor José que está ahí tocando, ministrando, apoyando de payasito. Te puse una viejecita, lo digo con respeto, que fue al parque y fue capaz de invitar y gracias a ella, su primer, ahora tenemos clases de discipulado los sábados con la hermana Natalie, ahí está la hermana, Christy y Tristan y la otra familia y tenemos a un hermano que está allá, que vino y construyó y que puso o sea, si nombramos a todos quién puso el árbol, quién esto, quién lo otro, o sea, ahí están los instrumentos, no hay excusas. Lo digo con respeto, Pastor José, no hay excusas. Hermana Natalie, no hay excusas. Pastor Pablo, no hay excusas. La iglesia tiene que crecer de acuerdo al plan de Dios, con tu trabajo, con tu input, con tu esfuerzo, con tu ayuda, con tus oraciones, con tu sacrificio. No hay excusas. Y si algunos hermanos lo ven, la iglesia debe de crecer gracias a ti. Y si no crece, entonces a lo mejor también es gracias a ti. Pero allá abajito dice que hay un precio, ¿verdad? Ayúdeme a leer. Eso sí, siempre hay un precio que pagar. Puede ser
oración, tiempo, consagración, asistencia y fidelidad. Finalmente, el resultado. Siempre hay bendición. Solamente cuando se recibe la visión de Dios, cuando yo me comprometo, cuando acepto su plan, cuando soy obediente, siempre va a haber un buen resultado. Aplícalo a tu vida. Si Dios me dice, vamos a aplicarlo a nivel de iglesia, ¿verdad? A veces en la iglesia ocurren algunos, ya se enojó la banca de acá con la banca de acá. Puede ocurrir. Y como decimos, no nos debe de espantar. No nos debe de espantar. Se enojó el hermano Tony porque el hermano Daniel, el pastor le dio preferencia al hermano Daniel, el hermano Tony ya se sintió. Entonces ahora se ven así como, ¿quién hizo mal? Ninguno de los tres. El diablo por ahí anda trayendo o sembrando una visión diferente. ¿Cuál es el papel de los tres? Es decir, en el nombre del Señor, para comenzar, como decía Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que importa es la iglesia. Si él lo hace mejor que él y lo ponen a él, qué bueno, hermano, que te escogieron. O viceversa, a lo mejor el hermano es más joven y no me escogieron a mí porque ya no puedo caminar mucho. Qué bueno, hermano, el Señor te bendiga. ¿Va notando la visión? Porque el plan de Dios, y por eso tenemos esta manta, que esa fue la visión que Dios nos dio a los pastores desde el inicio. Así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz, te he puesto por luz, y mire qué hermosa es la promesa, a fin de que tú seas para salvación a todas las naciones. Pero yo no voy a ir a África, dice el Señor, no sabes. Pero yo no voy a ir hasta, no sabes. Y por eso nos maravillamos cuando éramos un grupo pequeño, que alguien tocó, bueno, no tocó, llamaron por teléfono, no quieren venir a la televisión a predicar. Nosotros, sí. Y lo fuimos, y la primera vez así como, no les miento, el Señor es testigo, nos hacen falta predicadores como ustedes. Y con todo respeto, con esta gente, Señor, así tan chiquitos. Y Dios dice, es que los he puesto a todos para que sean para salvación. Y cuando se dice, a veces la predicación se escuchó hasta quién sabe dónde, a veces se la compartieron por internet hasta, y ahora ya gracias a la iglesia en México, a veces nuestros videos de cantos aquí ya se oyeron hasta allá la hermana Lupita, ya, qué bonito canta la hermana y toca, y ya la gente de México ya le escuchó, las mujeres pasaron, y a veces piensan, fíjese, algunos de ellos piensan que las mujeres pasaron y atrás había gente escuchándolas. No, pasó más de la mitad de la iglesia a cantar y nada más nos quedamos 4 allá sentados. Pero se da cuenta la bendición así tan pequeño. El Señor dice, la visión que yo tengo para ustedes es, pero de eso hablaremos el domingo con la gracia de Dios. Finalmente, hermanos, del lado derecho, yo quiero que ustedes hagan un ensayo, una clase, perdónenme, siempre, bendito sea Dios. Del lado derecho quisiera que ustedes hagan un ensayo. ¿Recuerdas a Saulo? Y ahora sigue ustedes con su pluma. ¿Cuál era la visión de Saulo? Ustedes pueden contestar lo que quieran. Sí, la visión de Pablo era servir a Dios, ¿verdad? No estaba tan mal. A otros pudieran quizás decir, ¿cuál era la visión de Saulo? Matar a los cristianos. ¿Cuál era la visión de Saulo? Ser un mejor fariseo que los que estaban antes. O sea, parece que Saulo tenía muchas visiones. Ahora, allá abajito donde dice personal, si se dan cuenta del lado izquierdo, dice, ¿cuál era el origen de esa visión personal de Saulo? Su orgullo, su vanidad, quizás el diablo que estaba persiguiendo a la iglesia cristiana. Pero ¿cuál era el origen divino? ¿Cuál era la visión del origen divino? Perdón, hermana. Dios tenía otro plan. Miren, más o menos quedaría así.
agarrando el ejemplo del pastor José, hasta arriba diría, ¿cuál sería la visión del apóstol Pablo? Servir a Dios. Pero la visión que él tenía de servir a Dios, allá abajito, en el origen, sería su orgullo, su vanidad. Él quería ser el machín. Y del lado derecho, el plan de Dios, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, esta es la palabra que Dios le dio a Pablo precisamente. El plan de Dios es, tú, Pablo, no estás para perseguir a los cristianos, tú estás para llevar el cristianismo a todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Mm? Ese era el propósito. Y entonces, présteme su atención. Solamente le daba esos primeros puntos para que usted haga favor después en su casa de hacer el ensayo. Y después este mismo pequeño diagrama, usted diga, por ejemplo, ¿cuál es mi visión como esposo? Usted ponga lo que quiera. Quiero ser feliz, quiero tener otro hijo, quiero Después usted apúntele, ¿cuál es el origen de ese deseo? Es que soy muy machista, mi papá tuvo 8, yo lo tengo que superar, tengo que llegar a 12 por lo menos. Puede ser. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Verdad? Y se da cuenta, por ejemplo, solamente como ejemplo ya para terminar, cuando hablamos del plan, ya sabe, Dios permitió que Saulo de Tarso naciera allá en Tarso, precisamente por eso se llamaba Saulo de Tarso. Y de ahí Dios lo fue trayendo, lo fue llamando, lo juntó a los pies de un maestro llamado Gamaliel para que aprendiera la Biblia. Y al aprender la Biblia, él llega a ser después el escritor del 90% del Nuevo Testamento. Y el maestro, con todo respeto lo digo, de Pedro y de Juan, o sea, él llegó a ser el teólogo de aquel entonces. Nunca se juntaron para tomar clases, pero el mismo Pedro dice, así como el Espíritu Santo le ha dado sabiduría a Pablo para interpretar las cosas escondidas que antes nos parecían precisamente escondidas, así es como. Y entonces ese era el plan de Dios, pero lo fue capacitando y luego lo llenó de una pasión, así como, ¿no? O sea, a ver si me entienden, era bien perro para hacer las cosas. Si él decía, voy a pintar esta pared, la pintaba porque la pintaba, enfermo o no enfermo. Si él decía, voy a, o sea, era bien competitivo, era bien aventado, él no era, apocado y tímido, no, le era, pero Dios le fue dando todo eso dentro de la capacitación, él era el instrumento y Dios le dijo, y se acuerda que cuando envió a Ananías, le dijo, Ananías, ve a ponerle las manos a ese. Señor, él es el asesino. No, él es el instrumento que yo he escogido para llevar a cabo este plan. Y todos los apóstoles se quedaron ahí encerrados en Jerusalén, persecución y todo. Y Saulo salía y repartía el evangelio por todas partes y era el plan de Dios. Y qué casualidad, como decimos, qué casualidad, ¿verdad? Allí iba montadito en el caballo, iba rumbo a Damasco y ¡zas! Ahí es a donde el Señor se lo encuentra. En ese pedazo de tierra donde no había casas, ya estando a punto de llegar a su cometido, ahí el Señor lo encuentra. Y por eso dice su historia, ahí lo tuvieron que cargar, lo guiaron y lo metieron a la ciudad y lo dejaron en casa de un llamado, creo, Simón, y ahí es donde el Señor. Así debe de ocurrirle a nuestra vida. Señor, otra vez el ejemplo, tengo un problema con mis hijos. Ya son mayores o algunos son menores y nos causan y nos revuelan y quizás el Señor diría, ¿cuál es tu meta? Pues es que yo quisiera y se da cuenta, mire, le voy a decir rápido, yo quisiera que fueran prósperos, yo quisiera que fueran buenos hijos, yo quisiera que ganaran dinero, que tuvieran su carrera, que esto y que lo otro, y dice Dios, no, mira el modelo. Lo que debes de anhelar es que tengan a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Si no parte de ese origen divino, entonces todo es material y después los vemos, y si, como dicen todos los pastores, y si de por sí así los hijos de todas las iglesias andan fuera, ahora yo mismo metiéndoles, tú debes de ser un triunfador, tú debes de crecer, no te debes de dejar en la escuela, si alguien te pega, respóndele, si alguien esto, no, mejor dile, si alguien te pega, evangelízalo, si alguien se burla de ti, dile Dios te bendiga, ya cambia la visión, ¿verdad? Y el niño va a decir, o sea, mi papá o mi mamá están bien locos,
pero usted ya entendió. Vamos a orar. El domingo el Señor termine de darnos su visión como iglesia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque todos los que estamos aquí somos instrumentos tuyos dentro de esta congregación Betel. Con tu Espíritu Santo, Señor, pon tu palabra en nuestros corazones. Con tu Espíritu Santo llama a nuestra alma, a nuestra mente y aún a nuestro cuerpo. Despiértalo, sacúdenos, Señor. Con la presencia de tu Espíritu Santo, a través de tu santa palabra, amplifícanos, clarifícanos la visión que tenemos. Porque todo lo que tenemos, todo lo que vemos es material. Calculamos nuestro éxito, calculamos nuestro triunfo, calculamos nuestra felicidad con cosas materiales, con risas, con sueños, con paseos, con carreras, con dinero, en lugar de buscarte a ti, en lugar de buscar tu visión. Señor, apiádate de nosotros por amor a tu nombre y corrige nuestra visión. Continúa siendo paciente para con nosotros y deja que tu Espíritu Santo nos aconseje en esta noche. Y que lo siga haciendo en estos días y que todavía el domingo vengas a traernos la clausura de cuál es tu visión para nosotros y tu llamado para nuestro 2022. Y otra vez te suplicamos, danos vida, danos salud y permítenos llegar al final del 2022, levantar la cara por fe, levantar nuestras manos en gratitud y alabarte tras de haber cumplido con la misión y visión que tienes para nosotros. Bendice nuestra iglesia, socórrenos en nuestros problemas, sana nuestras dolencias, quita por favor nuestras enfermedades, líbranos del coronavirus como lo has hecho hasta ahorita, y si alguno de nuestros hermanos está padeciendo, ahí llegue tu gracia para llamarle y decirle, sal de ahí y ven a la visión que tengo para tu vida. Y en medio de nuestros problemas y dilemas familiares, Señor, venga el consejo de tu Espíritu Santo también para darnos la visión correcta y danos un buen corazón para hacer todo conforme al modelo que nos manifiestas y nos muestras en tu palabra. Te lo rogamos unidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.